Muy buenas noches, Maxi, ¿cómo te va, Montenegro? Alfredo, buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien, veo que tenés muy buenos invitados, así que atento al programa, no se lo puede perder nadie, ¿eh? Sí, porque la verdad que el clima preelectoral, ¿no? A 5 días de la elección clave en la provincia de Buenos Aires, y se ha caldeado, ¿no? Porque el contexto de los audios, Españolo, que creo que es el audio principal, la investigación sobre el tema de medicamentos, las supuestas coimas, se le suman los audios de Karina Milei, y en un contexto en el cual hoy, ahora lo vamos a contar, estuvo muy pero muy tensionado el dólar, ya venía en los últimos días, y el gobierno salió directamente a blanquear que interviene el dólar, ¿no? Que sale a vender, hoy vendió fuerte el Tesoro 130 millones de dólares, para tratar de calmar las aguas y llegar así, con lo opuesto a la elección. Y el lunes será otra película según el resultado electoral, ¿no? Acá en el programa de Luis Majul, que participé, vino Furiase y contó, por lo menos en lo que él expresó, que es algo circunstancial, que va a ser, no queda permanente, y que además confían en que tiene la suficiente munición, así lo llamó, como para tener el dólar más o menos controlado, por lo menos hasta octubre, ¿no? Sí, de acá obviamente al domingo, y después habrá que ver, según el resultado electoral, hasta el 26 de octubre. Lo que sucede es, bueno, que todos están pensando en el día después después del 26 de octubre, y eso mueve fuerte el mercado cambiario. Por supuesto que los funcionarios dicen lo que dicen todos los funcionarios, ¿no? Que las bandas cambiarias son permanentes, que está todo marchando de acuerdo al plan. Es lo que deben decir todos los funcionarios, porque si no alientan todavía más las expectativas negativas. Pero ahora vamos a contar un poquito qué está pasando en la economía. La clave es qué estás viendo en el escenario electoral, ¿no? Porque es una elección en la cual el peronismo se juega mucho. Kicillof, sobre todo, que desdobló la elección el domingo. Yo creo que si el peronismo llegara a perder, ¿no? Fue una sorpresa. Cristina ya tiene su culpable, ¿no? Directamente el padre de la derrota es Kicillof. Es decir, Kicillof juega absolutamente todo. Pero también el gobierno se juega, sobre todo, cómo va a llegar después a la elección del 26 de octubre, en términos de esta dinámica económica. Necesita tener una buena performance electoral este domingo. Pero no sé qué estás viendo, digamos, en el escenario político. En principio lo que estás planteando, Maxi, que se trata de una elección mucho más trascendente de lo que imaginábamos hace un par de meses, porque no solo porque viene de un papelón el gobierno nacional en el Chaco, que demostró digamos, la equivocación fuerte respecto de... La de Corrientes, la del domingo del Corrientes. La de Corrientes, perdón. El tipo de construcción de alianzas que hacen electorales, sino la posibilidad de que esta elección del domingo sea un resultado que influya muchísimo en la del 26 de octubre, que desilusiona a mucha gente y que se aumente el ausentismo. Es una elección, recién lo comentábamos con Débora Plager, tremendamente difícil de medir a través de las encuestas, por eso yo las tomo con pinzas a las encuestas, porque es la primera vez que se hace así desdoblada, porque la boleta es la boleta más antigua y que más posibilidades de trampa genera, porque las urnas las va a manejar la policía de la provincia de Buenos Aires, porque el gobierno tiene un par de candidatos conocidos que más o menos andan bien, como Diego Valenzuela, Guillermo Montenegro, pero después tiene una cantidad de gente que no la conoce absolutamente nadie, y yo no sé si la intención de voto y la imagen de Milei, que hasta hace poco era más o menos buena, pero ahora hay que ver cómo impacta todo esto, no sé en qué medida se va a poder trasladar a gente que uno no lo conoce, la gente, no nosotros los periodistas, en el territorio no conocen en las 8 secciones electorales a los candidatos, no es gente que tenía una trayectoria de militancia, que fue concejal, ahora quiere ser diputado, que formó el partido en el distrito. Realmente es una gran incógnita, ¿no? Alfredo, gracias, como siempre, un gusto. Abrazo grande, gracias, hasta el martes. Gracias, Alfredo. Bienvenidos a Hora 23. Ya nos vamos a meter en el tema audios, en el tema Españolo, en el tema de los audios de Karina Milei, la denuncia del gobierno, el fallo del juez que prohíbe la difusión de esos audios. Pero ¿cuál es el contexto? Hoy el gobierno cambió la dinámica que tenía hasta ahora en el mercado cambiario. Decía, dentro de las bandas cambiarias, el dólar flota libremente. Y hoy cambió esa dinámica. Intervino directamente, pero ya venía interviniendo. Es decir, ya venía con una artillería volcada a mantener el dólar lo más tranquilo posible, lo más bajo posible, lejos de las bandas cambiarias.
un aumento muy fuerte de los encajes bancarios, es decir, el dinero que tiene que quedar inmovilizado por parte de los bancos. Fue 4 subas de encajes bancarios en 40 días, algo que pocas veces se ha visto en los últimos años, es decir, una tras otra, 4 subas consecutivas. Esto disparó las tasas de interés reales a niveles récord, tasas de 75% anual, cuando la inflación marcha de acá a los próximos 12 meses al 25% anual, con todo el impacto que tiene en la morosidad de los créditos y en las empresas, en la familia, en la economía real. Fuerte intervención en el mercado del dólar futuro. El gobierno llevaba hasta esta semana vendido más de 5.000 millones de dólares en el futuro. No son dólares contantes y sonantes, pero es una intervención muy fuerte tratando de marcarle el rumbo al dólar, que no se vaya después de la elección por arriba de la banda superior, del techo de la banda cambiaria. Y un cambio de regulación para los bancos permanente, ¿no? La última fue el viernes pasado, cuando los obliga a reducir su posición de dólares, justamente para que no presionen más el mercado cambiario. Pero lo más fuerte de todo ocurrió hoy, cuando el gobierno blanquea a través del secretario de Finanzas, Pablo Quirno, que directamente va a intervenir en el dólar vendiendo dólares el Tesoro Nacional. Y hoy el Tesoro vendió 130 millones de dólares. No es poco, es una intervención importante. A 1.365 pesos puso la mayor cantidad de ventas en el dólar mayorista. Y eso generó que hoy se calmara el dólar y bajara y retrocediera y se alejara de los 1.400 pesos que había estado los días anteriores, amenazando con irse a 1.400 pesos o incluso por arriba, ¿no? La clave para el gobierno es que obviamente el dólar se mantenga en estos niveles, no se acerque al techo de la banda. Hoy cerró a 1.359 el mayorista, 1.370, 1.378 pesos el dólar minorista. Lo que es evidente es que hay un giro fuerte en la estrategia oficial. El gobierno dice, bueno, ¿qué quieren? Es la coyuntura, es el riesgo Cuca, es el escenario electoral que se ha enturbiado rápidamente, pero todos empiezan a pensar que el gobierno va a tener que resetear la política cambiaria, es decir, tal vez deshacerse de las bandas cambiarias cuando pase la elección de octubre. Y como todos están viendo ese escenario, bueno, claramente es difícil domar al dólar durante la campaña electoral. Fíjense lo que decía hace poquito en un stream, cómo pasamos de a principios de julio el ministro de Economía a decir, comprá campeón, si crees que el dólar está barato, comprá, no te la pierdas. El dólar estaba a 1.150 pesos y el gobierno muy seguro de que tenía todos los instrumentos para manejarlo en ese nivel. A lo que sucede hoy, que el gobierno envía la señal, no compren porque yo tengo toda la artillería para vender y para mantener el dólar calmo, ¿no? ¿Cómo pasamos del comprar campeón al pará, no compres más, que te vendo los dólares que están pidiendo porque tengo al Tesoro Nacional, que tiene 1.700 millones de dólares de depósitos como artillería, y si esa artillería no es suficiente, el gobierno sabe que en el techo de la banda cambiaria, hoy 1.450 pesos, están 14.000 millones de dólares, 13.000, 14.000 millones de dólares del Fondo Monetario Internacional en las reservas del Banco Central, y esta es la artillería que tiene el gobierno justamente para tratar de mantener, y seguramente todos dicen tiene instrumentos, salvo que ocurra una catástrofe desde el punto de vista electoral para el oficialismo el domingo próximo, el dólar dentro de la banda cambiaria. El Tesoro 1.700 millones de dólares, el Banco Central 13.000 millones de dólares si el dólar se va al techo de la banda, pero el riesgo de todo esto es que siga aumentando el riesgo país, porque los acreedores que quieren que le paguen en dólares dicen, che, pero están vendiendo nuestros dólares. El Banco Central y el Tesoro debieran estar comprando dólares, no el Tesoro vendiendo dólares para mantener el dólar bajo. Y esa es la discusión fuerte que todos saben se va a dar después de la elección del 26 de octubre y se anticipa en estas turbulencias cambiarias que estamos viendo en estos días. Acordate cuando hace 2 semanas creo que fue esto, ¿no? 2 semanas, a lo sumo 15 días, el equipo económico entero en un stream junto al presidente del Banco Central, el ministro de Economía y creo que el propio presidente se jactaban de que el dólar flotaba, mirá, sin intervención oficial. ¿Está intervenido? ¡Flota! ¡Flota! ¡El dólar flota! ¡Flota! Y la tasa también. Ahí está, gracias. Gracias, chicos.
Bueno, obviamente hoy el ánimo es otro, digamos, no es para estar jocoso y demás, sino de estar encarando estos problemas de manera seriamente. Está Pablo Fernández Blanco, está Delfina Galarza, se suma Guillermo Willy Cohen, Federico Aurelio, el hombre más buscado por estas horas, porque acercó un último relegamiento del cual todos están hablando y que lo tiene guardado bajo 7 llaves y lo va a contar acá en el programa. Está el doctor Andrés Gil Domínguez, vamos a hablar con él, constitucionalista, y Miguel Ángel Toma, un hombre que ha tenido toda la experiencia sobre los servicios de inteligencia, que nos va a contar quién graba a quién dentro del gobierno, ¿no? Se miran todos y se sospechan entre todos en una interna feroz dentro del oficialismo. ¿Y qué está pasando con los audios de Karina Milei? Willy, esto que yo decía, hoy el gobierno cruzó un Rubicón, ¿no? Sí, creo que... Hizo lo que todos sospechamos que iba a hacer, claro. Pero que el gobierno decía que no iba a hacer. Sí, vos lo planteaste muy bien. En rigor se blanqueó algo que se sospechaba que ya estaba ocurriendo. Y bueno, me parece que a juzgar por los resultados, evidentemente hubo algún error de calibrar la política económica, alguna mala praxis también respecto del manejo de la política cambiaria monetaria. Y bueno, lamentablemente el gobierno llega a la elección con un segundo semestre con la economía complicada, ¿no? Yo creo que, por supuesto, y lo hemos dicho aquí varias veces, Maxi, es obvio que hay riesgos electorales, creo que se han sumado además riesgos de gestión política, pero en el fondo lo que me parece que tenemos es un problema con que la economía se enfrió, con que la decisión de no acumular reservas en la primera parte del año evidentemente fue un error. Y bueno, y es probable que el gobierno tenga los instrumentos para seguir congelando el dólar y evitar que se vaya arriba de 1.400 durante el periodo electoral. Pero el costo que se paga por esa determinación, bueno, obviamente genera pérdida de reservas, genera aumento de riesgo país, en definitiva. El riesgo, hasta ahora no pérdida de reservas, porque hasta ahora, hoy tampoco intervino el Banco Central, ¿no? Pero, es cierto Maxi, que el Tesoro sí, los depósitos del Tesoro son parte. Hoy por primera vez el Tesoro puso sobre la mesa eso es un 130 millones de dólares. Pero eso todos sabemos que es un cuento. El Tesoro y el Banco Central en la Argentina es lo mismo. Puede ser que en Estados Unidos sea distinto. Pero por eso, hoy fue por primera vez o en los últimos días. Pero el Tesoro... Pero las reservas, perdón, a ver, hablando mal y pronto, la plata que tiene el Ministerio de Economía en la cuenta del Banco Central forma parte de la reserva bruta. Por eso, hoy por primera vez, lo que digo que hasta ahora, el Banco Central no perdió reserva. Lo que sí tampoco acumuló, dejó pasar la liquidación de toda la cosecha gruesa, una lluvia impresionante de dólares. Nunca había entrado en el primer semestre tantos dólares como entraron esta vez por la baja de retenciones, y el Banco Central no compró un solo dólar. Acordate que cuando el Tesoro compró estos dólares que ahora está vendiendo, lo que se explicó era que justamente era para revertir los cuestionamientos que había, para mostrarle al fondo que se están sumando reservas, y como bien dice Pablo, en las reservas que contabiliza el Banco Central también están los dólares que el Tesoro tiene depositados en el Banco Central. De modo que eso... pero, insisto, yo creo que ese riesgo país que hoy está entre 800 y 900 puntos tiene mucho más que ver con los errores de política económica que con el ruido político, que por supuesto no contribuye. Ahora quiero volver a ese tema y lo dejo picando, ¿no? Todos saben que después del 26 de octubre el gobierno va a tener que comprar dólares, va a tener que comprar dólares el Banco Central, va a tener que comprar dólares el Tesoro, porque el FMI le dice a diciembre tenés que tener mínimo 5.000 millones de dólares neto de lo que tenés que hacer pagos. Y la realidad lo dice, porque hay que hacer, porque están los pagos de la deuda. En 2 meses, entonces dicen, la única forma de bajar el riesgo país es que pongan a comprar dólares. Para comprar dólares, el dólar obviamente va a dar una demanda adicional, van a entrar dos demandantes de dólares que hasta ahora estuvieron fuera de la cancha, que fueron el gobierno, el Tesoro Nacional y el Banco Central. Y tienen que volar las bandas cambiarias, porque si no te vas a chocar con la banda por las compras que hagas, ¿no? Entonces, ahora vamos a hablar un poquito de eso. Pero engancho el tema político. Fíjate lo que dijo Kicillof, porque me parece que el gobierno también tiene un punto de que está muy condicionado, como pasa siempre en la elección, que es binaria en la Argentina. Claro. Mirá lo que dijo hoy Kicillof respecto a qué pasaría con la economía si gana el peronismo el domingo próximo. Queremos decirle a Milei que esto no sirve y que nos escuche. La oportunidad es el 7 de septiembre. Lo vamos a hacer con la boleta de Fuerza Patria. Porque alguien decía, bueno, si Milei pierde va a haber
un terremoto económico, siempre agitando los fantasmas de la inestabilidad de mercado. Mire, más inestabilidad de mercado que la que generan los inútiles que manejan el Ministerio de Economía, el Banco Central y los diferentes resortes financieros de la Argentina, más inestabilidad que eso es imposible. Ahí estuvieron en San Martín festejando hoy el Día de la Industria, estuvo Massa, estuvo Kicillof, algunos dicen que esta es la gran elección de Kicillof, si gana se lleva él los laureles, si pierde va a ser el padre de la derrota. Dame un anticipo, Aurelio, de lo que estás viendo para el domingo en la provincia de Buenos Aires. Bueno, ya lo describió un poco Leuco, ¿no? Es una elección muy complicada para pronosticar por medio de las encuestas, por factores no medibles en la encuesta que van a incidir, ¿no? Si nos sustentamos exclusivamente en la encuesta, yo veo un escenario de bastante paridad. Pero decimos... ¡ay! Pero es importante tener en cuenta que cuando uno hace encuestas de la provincia, no estás midiendo el arrastre de los concejales. Y ahí hay unos cuantos municipios, sobre todo del Gran Buenos Aires, donde los intendentes son candidatos testimoniales a concejales y van a arrastrar la boleta del legislador provincial. Primer factor a tener en cuenta que hoy uno no mide una encuesta provincial. En segundo lugar, que está previsto un ausentismo importante. ¿Eso a quién perjudica? Eso perjudica a Libertad Avanza. También, sobre todo en el Gran Buenos Aires, los que más ganas de votar tienen son los peronistas. Los que quieren castigar a la Libertad Avanza. Los que quieren castigar a Libertad Avanza. Y los que se sienten a su vez peronistas. Y por último, el otro factor a tener en cuenta es la decisión del último momento que venimos transitando en las últimas elecciones, que en la última semana se viene definiendo el resultado. En la ciudad de Buenos Aires, Adorni una semana antes perdía por 2 puntos, después ganó por 2 puntos. Hay que estar alerta a ver cómo evoluciona esta última semana, ¿no? A priori es un escenario abierto con factores no medibles en la encuesta que van a incidir en el resultado. Ahora vuelvo al tema, porque depende del resultado. Si es empate, +2, -2 es una cosa. Si es -7, -8... para el oficialismo es un escenario, me parece, desde el punto de vista económico, el lunes totalmente distinto. Lo que sí comentabas vos, Maxi, respecto a la decisión de Kicillof de separar la elección, sin duda que el peronismo tiene más probabilidad de poder ganar esta elección que si hubiera ido directo a la de octubre, donde ahí hubiera arrastrado el cargo nacional que no arrastra. Hoy el principal arrastre que vamos a ver el domingo es de concejal, que es la primera vez que al no haber un cargo nacional, el principal cargo de arrastre va a ser el concejal. Voy con eso, con el tema Kicillof, con el tema Milei. Milei mañana va a Moreno. Fíjense lo que ocurrió y la pregunta es ¿por qué va al territorio? ¿Por qué va a Moreno al conurbano profundo? Resumen del día. We have a lot of drugs pouring into our country, coming in for a long time, and we just, these came out of Venezuela and coming out very heavily from Venezuela. A lot of things are coming out of Venezuela. So, we took it out. Estamos ante una de las operaciones de espionaje ilegal más peligrosas de la historia comandada por el kirchnerismo. Esto no es una mera filtración, es un ataque directo a la democracia argentina. La ministra de Seguridad tendría que abocarse en todo caso a que no graben a los funcionarios adentro de la Casa Rosada, no hacer denuncias a periodistas. No hay una sola parte. Están los Menem, está Guillermo Franco y el gabinete, está Santiago Caputo, todos se quieren abrazar al poder. El gobernador no puede abdicar o resignar su función. Tiene una responsabilidad que es garantizar la seguridad. Así que yo creo que lo mejor que podría hacer Kicillof es cortar esto de uno y decir, yo como gobernador de la provincia de Buenos Aires garantizo la seguridad del presidente.
Bueno, mañana Milei va a Moreno. Sí, desembarca mañana a la tarde con los principales candidatos de las 8 secciones electorales, Maxi, pero también los referentes de la elección próxima en octubre a nivel nacional. Ahora, el acto de mañana, además de que estamos en una semana de, bueno, cargadísimo, digamos, voltaje político, se da después de una advertencia que hicieron desde la gobernación bonaerense, más precisamente acá lo vemos en pantalla, el ministro de Seguridad Javier Alonso, que envió, te digo, un informe a la Casa Militar advirtiendo por, digamos, diversos puntos, te diría 11 puntos, donde avisa de graves, digamos, que la recorrida de Milei reviste o implicaría graves... Pero perdón, ¿Milei va a hacer una caravana o va a ser un acto en Moreno? ¿Vale? Milei va a hacer un acto. Pero, a ver, advierte por las condiciones del lugar donde va a ser este acto, que va a ser en, el Club Villa Ángela, que es una cancha, de hecho lo dice el informe, tipo potrero, y ahí dice que no estarían dadas las condiciones, y lo que dice además es que, digamos, a ver, presenta, digamos, implicaría graves riesgos, mira, acá vemos imágenes, porque en el lugar, que acá lo estamos viendo en pantalla, bueno, habría escombros, puede haber también piedras, y advierte por una posible situación que podría repetirse, o por lo menos, digamos, previene que no suceda lo mismo que ocurrió en Lomas de Zamora, claro, donde el presidente fue atacado con piedras y escombros. ¿Ahí quiere hacer el acto Milei? Ahí es donde lo va a hacer. Mañana a las 5 de la tarde, mañana a las 5 de la tarde Milei va a ir a este lugar. Sí. El Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires le manda a Casa Militar, que es el organismo que funciona en la órbita de la Secretaría General Casa Rosada y es la encargada de la seguridad del presidente Javier Milei, le manda un informe. Es un informe que tiene algunos puntos para atender, más allá de lo que diga Valenzuela y lo que digan muchos libertarios, a quienes se puede escuchar perfectamente. Pero lo que estamos viendo acá, primero que nada, es que es un lugar abierto. Esto es un lugar abierto, con lo cual vos no podés controlar quién entra, quién sale. No digo que no sea función de la provincia de Buenos Aires. Digo que gente técnicamente especializada en esto, como el Ministerio de Seguridad de la provincia, está advirtiendo esto. Primero, es un lugar abierto. Segundo, hay calles que están cerradas, con lo cual no sería fácil la evacuación del presidente en caso de que pase algo similar a lo que pasó la semana pasada en Lomas de Zamora. Tercero, va a haber barro. Va a haber barro. Llovió ayer, llovió hoy, mañana va a haber barro. Esto también complica la situación. Y mirá hasta qué punto hablaron, Maxi, que hablan de que afortunadamente no hay casas altas, porque con lo cual no es un buen lugar para francotiradores. En ese nivel está redactado, ¿no, Delfina, el informe? Y bueno, esta es una de las grandes polémicas del día. Ahora pregunto, ¿Milei va ahí es decir, Milei no va, si Milei va a otra zona, qué sé yo, no sé, va a zona norte y demás, obviamente en ese lugar Milei tiene 60%, ¿no? Si va a San Isidro, si va a algunos lugares, qué sé yo, de Tigres, ¿no? Viene 60%. Si va a La Plata incluso, si va a la ciudad de La Plata. Pero ahí, ¿por qué va ahí Milei? A ver, Miguel Ángel Toma, que tiene experiencia, digamos, de estas campañas y demás, va al territorio, Milei baja al territorio. Yo agregaría algo que no está en el informe, pero que me parece sumamente importante, el horario. Está convocado a las 5 de la tarde, va a empezar a las 6, 7 de la tarde es de noche. La salida, la terminación del acto va a ser en la oscuridad y parte del acto va a ser con esa luz artificial que fácilmente puede ser cortada. Entonces me parece que hay otra serie de factores que no se señalaron, pero que tienen que ser tenidos en cuenta. Si yo tuviera que organizar eso en virtud de la experiencia que uno ha tenido, jamás empezaría... Ahora, ese dispositivo, ¿quién lo organiza? ¿Casa Militar? ¿Cuánta gente tiene? ¿Tiene cientos de efectivos Casa Militar para organizar el...? La decisión del horario y del lugar es política. Luego, la Casa Militar y todas las estructuras de seguridad tienen que armar la protección en virtud de esa decisión. Voy a la pregunta. ¿Alguien tiene idea de por qué Milei va ahí al territorio? ¿Qué es lo que está buscando? ¿Qué es lo que necesita? Como el otro día que estuvo en la avenida Pavón, ahí en Loma de Zamora, que no es un lugar, digamos, más allá de que había unos inadaptados que le tiraban piedra y demás, o algunas manifestaciones, no es el lugar donde a Milei lo van a recibir con aplausos y en andas. Porque me parece que la elección se juega básicamente en la primera sección electoral y Moreno es parte de la primera sección electoral donde las cosas no son como en San Isidro.
Es decir, Moreno, José Cepaz. En Moreno, como Morón. en López Zamora, hay otra intendente Ahí, kirchnerista. digamos, ¿no? Sí. Es decir, ahí Así hay que es, jugar fuerte, digamos, ¿no? Sí, como dice Willy, en la tercera sección está definida a favor del peronismo. Sería muy poco probable que suceda otra cuestión, pero la primera sección es la que se viene comportando con un resultado bastante similar al de la provincia y viene, por lo tanto, con paridad. Es lógico que uno decida ir a un acto, no sé si será el acto de cierre final o por lo menos uno de los actos más importantes, a un lugar donde a lo mejor no es tan favorable. El tema de lo que tiene que evaluar el presidente y sobre todo su comitiva es la cuestión de que viene teniendo problemas en distintas zonas del conurbano y no sería imposible pensar... ¿Suman estos actos o no era que había una nueva campaña, digamos que la campaña ya no era ir al territorio, lo que hace el peronismo desde hace no sé cuántas décadas, digamos, ¿suman estos actos? Difícil que sumen, muy difícil, no. La verdad que esta campaña, independientemente de la importancia que se le está dando al resultado, desde la óptica de campaña electoral, es una campaña fría, pobre, triste, de la gente desinteresada, desconectada, sin ninguna cuestión de marketing inteligente. Es decir, es una campaña donde estos actos aislados que hacen tampoco suman nada, pero bueno, algo tienen que hacer y tienen que finalizar, como hoy hizo el peronismo un acto, seguramente cada espacio político va a hacer su propio acto. A diferencia de lo que ocurrió en la elección anticipada de Capital, que sí logró el oficialismo nacionalizar en lugar de llevarla a un plano estrictamente local de la ciudad. En este caso ha pasado a la inversa, de alguna manera, por lo que señalaba Federico, la falta de participación, de empatía, de preocupación y por la fractura que significa que son elecciones por sección. Es más, todavía por municipio. Entonces, de ahí a posibilidad de nacionalizarlo es muy difícil. Y termino con esto. Y la otra cuestión es que de haberse nacionalizado, o de hecho la porción que se ha nacionalizado, es una porción que afecta al gobierno. Por el tema de la corrupción, es decir, es negativo. Hoy le viene en contra eso. Yo no sé si impactará en vez de ir a discutir el tema de la seguridad, la falencia, lo que Cristina decía, temía se discutiera en esta campaña y que para Kicillof iba a ser difícil eso defender. No se discutió. Engancho con esto lo de Cristina hoy, porque me parece que Cristina se mete. Todos dicen, pero ¿para qué se mete en este momento? El gobierno está en una interna feroz, está discutiendo entre ellos quién se graba a quién, que los audios de Karina, que la denuncia de corrupción de Españolo, y Cristina se mete en el escenario casi tendiéndole una mano a Kicillof, a Milei, ¿no? A mí me dice la sensación de que Cristina tiene una única preocupación, que si llega a ganar el peronismo el domingo, Kicillof hace una movida de ruptura total. Ahí me dicen eso, esa es la preocupación de Cristina. Y que si no gana el peronismo, Cristina ya tiene al padre de la derrota del peronismo el domingo, que es Kicillof. A ver, vamos con la información que tienen, sí. Bueno, mira Maxi, si te parece, primero veamos un poco qué es lo que posteó Cristina Kirchner hoy, hablándole a Milei, ¿no? Acá tenemos, bueno, vamos a ver si tenemos el posteo, pero básicamente es un descargo donde le habla primero, obviamente es un análisis de la situación económica, donde le dice, se te van los dólares por la canaleta del turismo emisivo. En un tono muy coloquial, muy de Twitter, le dice, y no hablo de la coima de tu hermana, le dice, una cosa casi, claro, ¿no? Me parece que eso es lo que busca Cristina, más allá de la fundamentación. Claro, ¿no? claro, es que yo creo que Cristina en alguna medida, que no es la más indicada para hablar del tema, hace foco en algo que para mí va a estar muy presente en la elección, que es la situación económica y lo que significa, digamos, la turbulencia financiera, el tema de la caída de la actividad económica, que fue muy importante, te diría, a nivel comercio en los últimos 15, 20 días. Cada vez que hay turbulencia con el dólar se paraliza todo. Hemos visto caída en la recaudación, hemos visto obviamente caída en la venta de autos, que era lo que venía muy bien. En agosto se cayó 13% contra julio, caída en la venta de motos, la suba de la tasa de interés. Ojo que, digamos, por supuesto que la turbulencia política no ayuda, pero yo creo que el factor económico y el bolsillo va a ser bastante determinante tanto el domingo que viene
como en octubre. Repasamos, Delfina. Dale, repasemos las primeras, digamos, las principales declaraciones de Cristina Kirchner. Mira lo que decía. Bueno, acá volvemos a ver el tuit. Mira, ay, Milei, qué quilombo se te armó, y no te lo digo por la coima de tu hermana, sino por lo cambiario y monetario, la vas a chocar mal. Así arranca Maxi con esta chicana. Después dice, se te van los dólares por la canaleta del turismo emisivo, la formación de activos en el exterior. En mi barrio le dicen fuga de capitales. Los intereses de la deuda, la compra para llevar al colchón y las importaciones. Y de los pesos, mejor no hablemos. Entre la bola de nieve que venís armando con los intereses capitalizables al vencimiento de todos los papelitos que emitís para pasarle al tesoro del déficit del Banco Central, el que ibas a quemar. ¿Te acordás? Le dice. Y las tasas de interés bancario que subiste hasta la estratosfera para evitar que los pesos se te vayan al dólar. Larga vida al carry trade. Bueno, todo el descargo en relación a lo económico. Y después dice, chau al crédito bancario. Supongo que sabés que el descubierto de cuenta corriente está casi el 100% de costo financiero total, ¿no? O sea, sin crédito y con caída del consumo. Así estábamos, economista experto en crecimiento con o sin dinero, sin pesos y sin dólares. Y hoy, cuando decidiste la intervención del Banco Central en el mercado único y libre de cambio, terminaste de quemar los libritos de la escuela austríaca. Cuánta pelotudez, Milei, dicha sin ton ni son. Bueno, y habla Maxi de economía. ¿Te das cuenta? Ella hace campaña con la economía. Igual es llamativo, ¿no?, que en ciertos casos tiene más razón ahora que cuando gobernaba. Eso también y además tiene la memoria de que ella finalmente pudo volver por los tropiezos económicos que tuvo Mauricio Macri, con parte del mismo elenco económico que hay hoy. ¿No? No quiere decir que la situación sea la misma, pero a mí me parece que ese es evidente. ¿Alguna interpretación de por qué sale Cristina en este momento? Cristina toda su vida le gustó el protagonismo político y no va a dejar en la semana electoral no dar ninguna señal. Porque no lo aparte, va a dejar a Kicillof hacer campaña con los candidatos seccionales. No, pero aparte, si espera un buen resultado, ella también quiere ser partícipe. Yo no sé si, como manifestabas vos recién, el triunfo de Kicillof lo lleva a la ruptura. El peronismo tampoco es que va a salir con una fortaleza tan grande que puede tener el lujo de generar la ruptura. Hasta octubre todos juntos. Pero sí es importante lo que decía Willy sobre la elección y lo que decía antes Miguel Ángel. Es decir, en algún momento pretendían que se discutiera los problemas municipales y provinciales, pero todos aquellos que no votan a Milei, más que por una cuestión política, va a ser fundamentalmente por el enojo económico. Es decir, que no se han transitado meses sencillos económicos y mucho menos para el Gran Buenos Aires. Y eso, aparte, en los últimos tiempos se ha visto también afectado con la pérdida de expectativas. Entonces, esa cuestión económica puede incidir en una elección que supuestamente era para debatir la situación municipal y de la provincia de Buenos Aires y se puede transformar en un debate de la situación económica de la provincia. Hay una cuestión muy interesante, Maxi, de ver. Al gobierno le hubiese convenido, si se hubiese podido, que la elección hubiese sido en enero, por ejemplo, en enero pasado. Le hubiese convenido al gobierno que la elección hubiese sido en abril, mayo pasado. Este no es un buen momento para ir a una elección porque desde abril hasta ahora la economía viene en retroceso y encima tiene otros problemas. A ver, después quiero que me cuentes por qué cayó 7 puntos en tu encuesta, que es una de las que consulta el gobierno, por qué cayó Milei 7 puntos. Si fue Españolo, las denuncias de coima, o fue la economía. ¿Qué es lo que hay detrás de esa caída? Que creo que es el peor momento, ¿no? Nunca había estado Milei a nivel nacional tan bajo en la encuesta de Aresco. Pero fíjense, hoy Bullrich denunciando una conspiración internacional alrededor de los audios y las grabaciones en Casa Rosada a Karina Milei. De una de las operaciones de espionaje ilegal más peligrosas de la historia comandada por el kirchnerismo. La Casa de Gobierno y la Presidencia de la Cámara de Diputados habrían sido infiltradas con grabaciones clandestinas, guardadas en silencio durante más de un año y difundidas ahora como un misil político en plena campaña electoral. Esto no es una mera filtración, es un ataque directo a la democracia argentina. Bueno, a ver, Miguel Ángel Toma, doctora Andrés Gil, yo la primera impresión que tengo es que si efectivamente la Casa Rosada fue infiltrada con grabaciones y demás, tiene que volar el jefe de la CIDE, el jefe de la Casa Militar, y la ministra de Seguridad la pongo ahí, la pongo ahí también en la cuerda floja. Si
el presidente, que tiene todo el poder y que dice, este no me sirve, afuera, tiene que ponerlo a todos en hilera, al jefe de los servicios de inteligencia, al de la Casa Militar, obviamente tiene que hacer... Y no sé si la ministra de Seguridad también. Pero Tomás es el experto en esto. Sí, a ver, este gobierno tiene una larga tradición en autoespiarse, ¿no? ¿Cómo? Tiene una larga tradición en autoespiarse. Pose y Sibori fueron echados por Milei porque hacían espionaje interno sobre sus propios funcionarios. El jefe de gabinete, el primer jefe de gabinete, el primer jefe de gabinete, y el primer jefe de la Secretaría de Inteligencia. Entonces, cuidado, porque acá evidentemente hay una operación, es cierto lo que dice Bullrich, pero esa operación surge a partir de filtraciones que hacen la propia estructura interna del gobierno, porque a Españolo, que hace esos audios, es el que dispara toda esta situación. Obviamente la oposición monta una operación a partir de eso porque se la dejaron picando. Entonces, cuidado con eso. En segundo lugar, el tema de las filtraciones supuestamente es en la Casa Rosada. Lo que ocurre en el Parlamento es distinto porque es mucho más laxo los sistemas de seguridad. Ahora, una grabación en la Casa Rosada es gravísimo por algo que no se está diciendo, porque opera sobre la opinión pública interna ese dato, porque la sensación es, che, ¿qué pasa? Que no hay seguridad donde mayor seguridad debiera haber, sino porque además a la Casa Rosada van embajadores, representantes de otros estados que van y se sientan a discutir cuestiones de Estado. De manera que la percepción que hay externa, y esto me consta desde la experiencia de la inteligencia, la percepción externa es decir, si no son capaces de cuidarse entre ellos, ¿qué puede pasar con un tercero que va a discutir temas de fondo? A ver, esto es muy grave. Juegan toda la información que tengan con esto. Me parece que el gobierno, un poco con los audios de Karina Milei en Casa Rosada, corre el eje de otros audios que son los de Españolo, que están en una causa judicial, que además hacen a la democracia. Uno dice, por suerte que aparecieron esos audios porque te permiten investigar si efectivamente hay un mecanismo de corrupción o no en un área muy sensible como es la contratación de medicamentos. Como cuando apareció los cuadernos de la obra pública, digamos. Por suerte que aparecen esas cosas, eso aparecen no en Rusia de Putin, aparecen en la Argentina democrática, que puede aparecer, investiga el periodismo, investiga la justicia y demás. Después está el capítulo de los audios de Karina Milei, ¿no? Y el gobierno, no sé quién tiene la información, que rápidamente va y presenta una denuncia contra los periodistas para que no se difunda. Y esa denuncia está avanzando, efectivamente la tomó Stornelli, hay avances en la investigación, son los primeros pasos. Veamos algunas definiciones de Stornelli y también una gran aclaración, dos grandes aclaraciones. Primero que nada, se abrió efectivamente la investigación por espionaje ilegal, esto a raíz de la demanda del Ministerio de Seguridad de Patricia Bullrich. La toma entonces de Stornelli, que empezó a trabajar, ¿sí? Atención con esto, Stornelli parte de una base que está bastante corroborada a esta altura, lo charlamos en esta mesa, y es que las escuchas no son legales, ¿no? Forman parte de un trabajo ilegal de espionaje, pero sí lo que dice Stornelli, después de toda la polvareda que levantaron ayer algunas declaraciones de Patricia Bullrich, es que no está dispuesto a revisar fuentes periodísticas, es decir, no va a ir al streaming carnaval a sacudirlo y decirle, digo a propósito del fallo de la cautelar y todo eso, sacudir a los dueños del carnaval y decirle, decime quién te contó esto. Pero, y volvamos un segundito más a la placa porque este punto me parece absolutamente importante, dice también que no va a allanar domicilios de periodistas salvo orden fundada de juez. Y sí, porque si no va preso. Con lo cual, también, si tampoco es que no te van a allanar, ¿no? Sí, o sea... Sí. En principio no está la intención, pero si es necesario, eventualmente podría ocurrir. Bueno, a ver, doctor Gildomillo, yo quiero, pongamos una cuota de cordura en todo esto, porque Patricia Bullrich obviamente sabe de esto, entiende, es una política profesional, hace su juego político. Pongamos una orden de cordura respecto a lo que está pasando, ¿no? Bueno, me parece que Stornelli entendió el mensaje de repudio de toda la sociedad, del mundo académico, del mundo judicial, en términos de que a través de un proceso judicial no se puede generar ni censura judicial previa, porque todo tipo de censura previa, directa o indirecta, está terminantemente prohibida por la Constitución y los tratados sobre derechos humanos, ni tampoco se puede afectar el secreto de las fuentes de información, que se podría violar
si se ordenan los allanamientos que se solicitaron y de esta manera se develan cuáles son las fuentes que dieron lugar a que los periodistas pudieran ejercer su profesión. Desde ese punto de vista me parece que Stornelli lo que ha hecho es, bueno, voy a investigar si la obtención de esta información ha sido de forma ilícita o ilegal. Y acá me parece que hay un punto muy importante, que la ley de inteligencia solamente castiga el espionaje si es realizado por agentes... Por funcionarios. O funcionarios o empleados que recaban esta información fuera de las posibilidades que le da la ley de inteligencia. Si lo hace un particular, no es espionaje. Podrán ser otros delitos que se tienen que investigar, pero no es espionaje. Y si Javier Milei es, como presidente de la Nación, el jefe de las Fuerzas Armadas, el jefe de las Fuerzas de Seguridad, es el que determina las directrices de la inteligencia argentina y tiene este problema, me parece que tienen que empezar a buscar adentro de su gobierno, investigar para dentro de su gobierno quiénes son los agentes que han filtrado, que han hecho operaciones ilegales de inteligencia por fuera de la ley y no salir a buscar o a pescar particulares, periodistas o empresas que según la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha dicho que en la medida que se afecten personas jurídicas a través de las cuales se ejerce la libertad de expresión y el periodismo, también se viola la libertad de expresión. Claro. Entonces, me parece que ahí tiene que estar orientada la investigación. Pañi citaba anoche el caso de los papeles del Pentágono, ¿no? Los famosos papeles del Pentágono, que era un caso que llevó adelante el New York Times compitiendo con el Washington Post. Es un, caso, es un caso de enseñanza. Exactamente. Es decir, los papeles del Ministerio de Defensa de Estados Unidos que revelaban todos los desastres en el manejo de la guerra de Vietnam. Los engaños. Los engaños a la opinión pública y demás. De alta sensibilidad a la seguridad nacional, porque eran los papeles del Pentágono, es el Ministerio de Defensa del país más poderoso del mundo en términos militares. Y la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos falló a favor del New York Times que se podían divulgar los papeles del Pentágono, ¿no? Después eso quedó eclipsado por el caso Watergate, que lo sacó el Washington Post, que fue más importante que los papeles del Pentágono. Porque nada atenta más contra una sociedad que vulnerar la libertad de prensa. Eso es lo que dijo el fallo. Es mucho más peligroso Exactamente. impedir el ejercicio de la libertad de expresión que develar, aunque sea un secreto de Estado, que pueda afectar el interés nacional. Ahora quiero que Toma me cuente un poco la pista rusa, digamos. ¿Qué pasa? Que porque, acá por eso te digo, habló Patricia Bullrich como que los rusos acá está están faltando, Argentina. acá falta que aparezca Maxwell Smart, el jefe, el superagente 86, el Kremlin y el zapatófono. Este es el viejo truco de cómo esconder un elefante en la calle Florida y llenás la calle Florida de denuncia que hay ¿no? una conspiración. Entonces, claro, y que está acá el problema era lo de Español. Entonces sí. aparece todo este relato espectacular, muy entretenido. Hay un dato que no es menor. Evidentemente la filtración se produce desde adentro de la propia estructura. El Español lo nombró el presidente, lamentablemente, y Pagano, que ha sido un ariete en esto, vino en la lista y la Libertad Avanza. Bueno, queda claro. Ahora bien, cuando se produce esto, sí hay un aprovechamiento de algunos personajes que están vinculados históricamente a determinados poderes. Irán, Rusia, Cuba, Venezuela. Por ejemplo, Franco Bindi, lo digo con nombre y apellido porque es público además, que es justamente la pareja o el marido de Pagano. Sobre eso me parece que se monta el armado de este tipo de conspiración. Pero les voy a decir algo más. Esto me parece que es por primera vez el gobierno sale con una coherencia a enfrentar la situación, tardía, pero hay por lo menos un desarrollo argumental. El problema es que la búsqueda del desarrollo político argumental, bueno, hacer frente a esta situación llevando la discusión a otro lugar. Claro, presunto es decir, salir del caso español y entrar en el caso de la filtración. La conspiración mundial. Y conspiración mundial, etc. La conspiración, en vez de estar discutiendo si cobraban coimas de los medicamentos para las personas discapacitadas. Efectivamente. Ahora, lo que sí digo, y termino con esto, es que en orden a la política esto puede ser eficiente, lo reconozco. Lo que pasa es que no es eficiente en términos de inteligencia. Lo único que no hay que hacer cuando uno tiene una red de inteligencia y de espionaje externa de esta naturaleza mostrarse vulnerable es salir a decirlo en público.
A ver, la salió la embajada rusa. La inteligencia secreta. Sí, salió la embajada rusa a negar cualquier tipo de vínculo de espías rusas con la filtración de los audios. Acá lo vemos, Maxi. Rechazamos categóricamente las acusaciones sobre la posible grabación de conversaciones telefónicas en la Casa Rosada por servicios de inteligencia rusos y venezolanos, considerándolas infundadas y falsas. Este es el comunicado de la embajada rusa después de, Maxi, las declaraciones de la ministra de Seguridad, que hizo una vinculación, bueno, con, digamos, habló de sospechas en relación a Rusia, a Venezuela y a Irán. Parece que da la sensación de que tienen otros problemas esos muchachos, digamos, que están con problemas más serios, Venezuela, Rusia, ¿no? Entonces están con temas más importantes para Pero aparte esto te ocuparse, dura, ¿no? ¿cuánto te puede durar la denuncia de una conspiración de Mundial. espías a nivel mundial? Por eso te Un digo. día. No, pero aparte, a ver si entendemos, con el tema de Rusia, Trump lo puso a Putin en el centro del poder mundial. Putin no podía salir de Rusia porque estaba supuestamente recibió perseguido en Alaska como criminal de guerra, y Trump lo recibió en Alaska, lo puso en el centro, llamó a todos los líderes europeos a la Casa Blanca y le dijo: miren, yo negocio con Putin, ustedes están de palo, ustedes son segundones, yo negocio con Putin y después con el chino, con Xi Jinping. Y marcamos el nuevo orden internacional, el que blanquea a nivel internacional a Putin es Trump, que es el presidente de los Estados Unidos. Entonces, qué sé yo, la conspiración rusa detrás de todo esto. Vuelvo al tema Moreno. No sé si hay alguna información adicional. Salió un referente del peronismo en Moreno. Exactamente. Sí. Salió un referente del kirchnerismo haciendo una suerte de advertencia en relación a, lo decíamos antes, el informe del Ministerio de Seguridad bonaerense y lo que podría llegar a ocurrir mañana en el acto. Mirá, vemos un poco, escuchemos qué es lo que decía. Ahora viene Milei la semana que viene acá, ¿eh? Cierra la campaña acá. No, si la cierra acá, bueno, que se fije lo que va a hacer. Que se fije lo que va a hacer, porque acá creo que el Moreno, no sé lo que puede llegar a pasar. Porque acá el Moreno está... No, mejor no lo digo, no. Acá el Moreno está todo bien. Pero mejor que no venga Moreno. Que no venga Moreno, porque acá el Moreno no va a ser donde estuvo él. No va a ser una piedra. No va a ser una botella. Entonces que no venga, directamente que no venga. Bueno, esto fue durante el fin de semana que hizo esa aclaración. Después un marginal total, ¿no? Sí, la verdad que digamos, así como lo... Sí. Digo, si hay una agresión, si hay una agresión en el acto, esto es todo a favor del oficialismo. No, sí, está claro. Está claro. Y Aurelio, finalmente, para cerrar, ¿por qué cae Milei en la imagen previo a la elección? Se había mantenido muy estable todo el año. Muy estable, había tenido una caída en abril antes del acuerdo con el FMI, que había habido alguna inestabilidad económica, que después la había recuperado, y cae por la denuncia de corrupción. ¿Por la denuncia de corrupción? ¿No por la economía? No, la economía viene siendo mal evaluada la situación presente, pero se mantenía una buena expectativa, por lo menos por parte de la mitad de los argentinos, que decían: estoy mal, pero creo que voy a estar mejor. Pero el hecho que rebalsó el vaso para una parte del núcleo blando que acompaña a Milei fue la denuncia de corrupción. No nos olvidemos que dentro de las cuestiones de los que acompañan a Milei, que destacan, las tres principales que destacan es bajar la inflación, que representa un cambio respecto a los otros dirigentes, y la lucha contra la corrupción, que los que acompañan consideran que genera el tema de la reducción de gastos, que lo asimilan con reducir negociados. Es decir, son esos 20, 25 puntos de voto blando que habían votado Juntos por el Cambio y lo votaron a Milei en segunda vuelta. Sí, que sobre todo, independientemente de su voto de la primera vuelta, eran gente que no estaba del todo convencido, estaban muy cansados de la dirigencia anterior, pero consideraban que la situación iba a mejorar. Ahora, una cuestión importante para contextualizar. Milei tenía un buen nivel de acompañamiento, ahora se ve deteriorado, está en su peor momento de la serie histórica, pero es el mismo acompañamiento que tenía, es mejor que el que tenía Fernández a mitad de gestión, el mismo que tenía Macri cuando ganó la elección 2017, el mismo que tenía Cristina Kirchner en el 2013 y mejor que el que tenía Cristina Kirchner en el 2009. Estoy hablando siempre de los periodos intermedios de la presidencia, con lo cual no es que es un valor
muy negativo. De hecho, tiene más de 40 puntos. A nivel nacional sigue estando por arriba del peronismo, la Libertad Avanza. En intención de votos. 6-7 puntos arriba para la de octubre. Exactamente. La que está pareja es esta, la del domingo próximo. Gracias, Aurelio. Gracias a todos. Simplemente, la causa del juez que frena da lugar a la cautelar, que no se difunde y demás, ¿va a llegar a Cámara y a la Corte Suprema de Justicia? Y es muy difícil porque es un proceso que no tiene sujeto pasivo, no tiene un demandado. Es decir, no hay nadie que se siente... No hay nadie al cual se le ha notificado que se siente afectado y que pueda apelar. Claro. Si llega la Corte... No sé si alguien se podrá presentar como eventual afectado damnificado y llegar a la Corte Suprema. Claro. Hay jurisprudencia en la Corte la jurisprudencia de la Corte Suprema, la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de la Corte Suprema de Estados Unidos que ha aplicado la Corte Suprema Argentina, que es devastadora en cuanto a revocar el fallo del juez de primera instancia. Que tutela la libertad de expresión. Que tutela la libertad de expresión, que prohíbe todo tipo de censura. Y que no puede haber censura previa. Y mucho más aún cuando es un tema de relevancia pública y que hay funcionarios públicos. Claro. Gracias a todos, muy amables. Controla los costos y la gestión de tu pyme con Simple Tempo. Maneja tu facturación, compras y tesorería de forma ágil y sencilla con el mejor software administrativo contable, Tempo Software. Si tenés una pyme o sos autónomo, ingresás a simpletempo.com y elegís el plan que mejor se adapta a tus necesidades. Simple Tempo, 25 años junto a las pymes argentinas. E-Bike llegó con todo. La concesionaria con mayor innovación tecnológica del país está en La Plata, en Avenida 13, en 526 y 527, con entrega inmediata en absolutamente todas las unidades. Contactá